Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hola. Hoy nos sumergimos en un tema que está revolucionando el mundo financiero, las Ah, finanzas descentralizadas. o tejí. Su impacto en el sistema tradicional Uf, es enorme. totalmente. Las DeFi prometen un futuro ¿Verdad? en el que podríamos realizar transacciones financieras Sí, sin intermediarios, sin bancos. directamente entre usuarios. A través de la tecnología blockchain. ¿Te imaginas? Qué increíble. Suena un poco a ciencia ficción, Un poco, sí. pero la tecnología ya está aquí. Ya está aquí. Imagina, Imagínate. un sistema financiero digital, Exacto. autogobernado, Sí. accesible para cualquiera, Cualquiera con conexión a Internet. es fascinante, ¿no? Lo es, Sin duda. sobre todo por su potencial Sí. para la inclusión financiera. A nivel global, Pero, como con cualquier tecnología disruptiva, sí. hay que analizar, Claro. tanto las oportunidades Ajá. como los riesgos. Por supuesto. Y precisamente por eso estamos aquí. Aquí estamos. En este Deep Dive vamos a desentrañar las complejidades de DeFi, Me encanta. su origen Su evolución. y, por supuesto, Claro. cómo está impactando para bien y para mal al sistema financiero que todos conocemos. El sistema que todos conocemos. Comenzamos por lo básico. Lo básico. Para quienes no estén familiarizados, Ajá. ¿qué son exactamente las DeFi? Buena pregunta. Yo reconozco Sí. que me pierdo un poco con tanta sigla. En esencia, A ver. un DeFi es un ecosistema de aplicaciones financieras Ajá. que operan sobre redes blockchain. Vale. Es como un sistema financiero Ya. para la Claro. tradicional, Entiendo. pero digital y ¿Qué entonces tienen sí. intermediarios? Espera. Espera. ¿Cómo es posible eliminar a los bancos y demás intermediarios de la ecuación? Siempre han estado ahí. La clave está en los contratos inteligentes. Ah, Piensa en ellos como programas autoejecutables entiendo. que se almacenan y se ejecutan en la blockchain. Permiten automatizar acuerdos y transacciones Ajá. sin necesidad de una entidad central que los controles. O sea que si quiero pedir un préstamo a través de DeFi. Por ejemplo, no necesito ir a un banco. No. Interactúo con un contrato inteligente en la blockchain Ya. que gestiona todo el proceso automáticamente. Exactamente. Y no solo préstamos. No. También existen plataformas de fe Sí, para intercambiar criptomonedas, correcto. invertir en fondos de liquidez También. e incluso tokenizar activos del mundo real. Exacto. Tokenizar. Es otra palabra Otra palabra que suena futurista. que suena futurista. ¿De dónde viene todo esto? Pues, ¿Cómo surge este concepto tan revolucionario? el origen de DeFi se remonta a la creación de Bitcoin en 2009. Bitcoin. La primera criptomoneda descentralizada Ajá. que sentó las bases para un sistema financiero alternativo. Entiendo. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con Ethereum en 2015. Ethereum. ¿Qué tiene de especial? Ethereum introdujo la posibilidad Ajá. de programar contratos inteligentes en su blockchain. Ya, Esto abrió un mundo de posibilidades para el desarrollo de aplicaciones DeFi. entiendo. A partir de ahí, Sí. el ecosistema DeFi Ajá. experimentó un crecimiento exponencial, Así. especialmente desde 2020. Es increíble cómo ha explotado todo esto. Increíble, Y claro, este crecimiento no ha pasado desapercibido. ¿no? Ahora todo el mundo habla de DeFi, Nuevo mundo de sus promesas. y de sus riesgos. Y con razón, Claro, DeFi tiene el potencial de transformar radicalmente el sistema financiero, radicalmente. democratizar el acceso a servicios financieros Sí, e impulsar una ola de innovación sin precedentes. sin precedentes. Pero como decíamos al principio, Al principio. también presenta desafíos importantes Importantes. que debemos analizar con detenimiento. Con detenimiento. Empecemos por el lado positivo. Positivo. ¿Cuáles son las principales oportunidades que ofrece DeFi? DeFi tiene un enorme potencial para la inclusión financiera. Una inclusión financiera. Piensa en los millones de personas en todo el mundo Millones. que no tienen acceso a servicios bancarios tradicionales. Ya veo. DeFi, Sí. al eliminar la necesidad de intermediarios, Ajá. permite que cualquier persona con conexión a Internet Ya. pueda participar en el sistema financiero global. O sea que DeFi podría ser una herramienta poderosa Poderosísimo. para empoderar a personas en regiones Sí. con sistemas bancarios limitados o Eh. ineficientes. Exacto. Y no solo eso, No. DeFi está impulsando una innovación sin precedentes en la creación de nuevos productos Ajá. y servicios financieros. Exacto. Por ejemplo, plataformas de préstamos descentralizados como Aave y Compound Aave y Compound. permiten a los usuarios
prestar y pedir prestado criptomonedas. Sin pasar por un banco. ¿Y qué me dices de los mercados de liquidez? ¿De los mercados de liquidez? Ni he oído hablar de ellos, pero no tengo muy claro cómo funcionan. Plataformas como Uniswap, Uniswap. por ejemplo, Ajá. permiten a los usuarios proporcionar liquidez a cambio de intereses. Interesante. La tokenización de activos. Tokenización. Por otro lado, facilita el intercambio e inversión en bienes, ¿Bienes? como inmuebles u obras de arte, Ya veo. al representarlos como tokens digitales en la blockchain. Suena todo muy complejo, Complejo, sí. pero a la vez A la vez. muy interesante. Muy interesante. Está claro que DeFi ofrece un montón de oportunidades. Un montón. Pero no podemos olvidarnos de los riesgos. No. ¿Cuáles son los principales desafíos Los desafíos. a los que se enfrenta? Uno de los riesgos más importantes Sí, es la seguridad. la seguridad. Si bien la tecnología blockchain en sí es muy segura, Ajá. los contratos inteligentes Sí, pueden tener vulnerabilidades vulnerabilidades. que los hackers pueden explotar. Oh, eso suena preocupante. Preocupante. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí ha habido casos de robos millonarios Robos millonarios. debido a fallos en contratos inteligentes. Entiendo. Esto nos recuerda la necesidad Sí. de mejorar continuamente la seguridad en esas plataformas. O sea que la seguridad es una preocupación constante en el mundo de DeFi. Constante. Y los usuarios deben ser conscientes de los riesgos antes de participar. Por supuesto. Otro desafío. La Complejidad. y la usabilidad. Muchas plataformas DeFi Muchas. tienen interfaces de usuario poco intuitivas, Poco intuitivas. lo que puede ser una barrera para la adopción masiva. Una barrera. La falta de conocimientos técnicos puede llevar a errores costosos, Cuscosos. como la pérdida de fondos Por ejemplo, debido a transacciones incorrectas. DeFi es un mundo nuevo para muchos. Para muchos Es normal que al principio la gente se sienta un poco perdida. es comprensible. DeFi aún está en sus primeras etapas de desarrollo. Sí. Y la experiencia del usuario no siempre está a la altura de las expectativas. De las expectativas. Además, Además, no podemos olvidar el panorama regulatorio, el panorama regulatorio. que actualmente es incierto para DeFi. Incierto. Esta falta de regulación ¿Ya? puede generar riesgos para los usuarios. Riesgos como fraudes y estafas. ¿Tiene sentido? ¿De verdad? A medida que DeFi crezca, es probable que los reguladores intervengan para establecer marcos legales más claros. Más claro. ¿No crees? Totalmente. Y por último, debemos mencionar la volatilidad del mercado de las criptomonedas. Criptomonedas. La rápida fluctuación de los precios. La fluctuación, prácticamente. Esto hace afectar negativamente a los usuarios A los usuarios. que participan en los mercados DeFi. Claro, esto es algo que siempre se menciona Siempre. cuando se habla de criptomonedas. Criptomonedas. Pero, ¿cómo afecta concretamente a DeFi? Concretamente. Por ejemplo, los proveedores de liquidez en los pools pueden sufrir pérdidas temporales debido a la volatilidad de los precios. Es lo que se conoce como impermanent loss. Impermanent loss. Impermanent loss. Apuntado queda. Apuntado. Tendremos que profundizar en ese concepto más adelante. A pesar de estos riesgos, DeFi está comenzando a tener un impacto tangible Un impacto. en el sistema financiero tradicional. Tradicional. En serio. En serio. Cuéntame más sobre eso. Bancos e instituciones financieras están explorando cómo integrar tecnologías DeFi Tecnologías DeFi. en sus operaciones para mejorar la eficiencia, reducir costes. La competencia de DeFi La competencia. les está obligando a innovar Innovar. y ofrecer mejores servicios a sus clientes. Es fascinante ver cómo DeFi está presionando al sistema financiero tradicional Fascinante. para que se adapte y evolucione. Absolutamente. Y para entender mejor cómo funciona DeFi en la práctica, En la práctica, veamos algunos ejemplos concretos. ejemplos concretos. Empecemos por los préstamos descentralizados. Me parece una idea genial. Genial. Imaginemos que necesito un préstamo, Necesitas un préstamo. pero prefiero usar una plataforma DeFi DeFi. en lugar de un banco tradicional. Tradicional. ¿Cómo sería el proceso? Tomemos como ejemplo una plataforma como Compound o Aave. Compound o Aave. Lo primero que debes hacer Sí, es conectar tu wallet mi wallet, o cartera digital cartera digital. a la plataforma. Entiendo. La wallet es como mi cuenta bancaria digital en el mundo DeFi. Exactamente. Luego,
debes depositar una cantidad de criptomonedas. Criptomonedas. Como garantía. Garantía. Un colateral que respalde tu préstamo. Un colateral. Es una forma de proteger a los prestamistas. Ya. En caso de que el prestatario no pueda devolver el préstamo. Entiendo. La garantía debe ser mayor que el monto del préstamo. Mayor. Para cubrir posibles fluctuaciones del mercado. Ya veo. Es como una especie de seguro para ambas partes. Para ambas partes. Correcto. Correcto. Una vez que hayas depositado la garantía. La garantía. Puedes solicitar el préstamo. Solicitar el préstamo. El contrato inteligente se encarga de liberar los fondos del préstamo de forma automática. Automáticamente. Todo esto sin necesidad de papeleo. ¿Está bien? Aprobaciones ni intermediarios. Es increíble. ¿Verdad? ¿Cómo la tecnología puede simplificar y agilizar procesos que antes eran tan tediosos? ¿Tediosos? Sin duda. La automatización de los contratos inteligentes es una de las grandes ventajas de DeFi. De las grandes ventajas. Una vez que la persona recibe el préstamo. El préstamo. ¿Qué puede hacer con los fondos? ¿Qué puede hacer? Puede utilizarlos para lo que necesite. Para lo que necesite. Como cubrir un gasto inesperado. Por ejemplo. Invertir en otro activo. Otro activo. O simplemente guardarlos. Guardarlos. Y la devolución del préstamo. La devolución. ¿Cómo funciona? No funciona. Para devolver el préstamo. Sí. El usuario simplemente transfiere la cantidad prestada. Más los intereses generados. Los intereses. Una vez hecho esto, tu garantía se libera automáticamente. Y vuelve a estar disponible en su wallet. Es un proceso bastante sencillo. Sencillo. Y transparente. Transparente. Gracias a la automatización de los contratos inteligentes. Exacto. Me gusta la idea de que todo esté automatizado. Automatizado. Y controlado por contratos inteligentes. Controlado. Elimina mucha burocracia. Y posibles errores humanos. Errores humanos. Exacto. Los préstamos descentralizados son solo un ejemplo. Un ejemplo. Del potencial de DeFi. Del potencial. Para ofrecer servicios financieros alternativos. Alternativos. Más accesibles. Más accesibles. Eficientes. Eficientes. Es fascinante ver cómo la tecnología blockchain está democratizando el acceso a las finanzas. A las finanzas. Y desafiando el sistema tradicional. Desafiando al sistema, absolutamente. Y no olvidemos que DeFi es un ecosistema en constante evolución. Con nuevas aplicaciones. Nuevas aplicaciones. Y casos de uso surgiendo constantemente. Constantemente. Hablemos ahora de otros casos de uso de DeFi. De otros casos. ¿Recuerdas que antes mencionamos los liquidity pools? Los liquidity pools. Claro. Sí. Me intriga saber más sobre ellos. Más sobre ellos. ¿Cómo funcionan exactamente? Exactamente. ¿Y qué beneficios ofrecen a los usuarios? Los liquidity pools son otro ejemplo de la innovación que está impulsando DeFi. La innovación. Permiten a los usuarios proporcionar liquidez. ¿Liquidez? A los exchanges descentralizados. ¿A los exchanges? Y ganar comisiones por las transacciones que se realizan a través de ellos. Ah, ya veo. Funcionan como una especie de mercado. Un mercado. Donde los usuarios pueden intercambiar criptomonedas. Criptomonedas. De forma descentralizada. Es decir, son como mercados peer-to-peer. Peer-to-peer. Para el intercambio de criptomonedas. Y los liquidity pools son esenciales para que estos exchanges funcionen correctamente. Exactamente. Permiten que haya suficiente liquidez disponible. Liquidez. Para que los usuarios puedan comprar y vender criptomonedas con facilidad. Con facilidad. Imaginemos que tenemos un exchange descentralizado. Un exchange. Que permite intercambiar ETH por DAI. ETH por DAI. Para que este exchange funcione correctamente. Ajá. Necesita un pool de liquidez. Liquidez. Que contenga ambas criptomonedas. Entiendo. Pero, ¿quién aporta la liquidez a estos pools? ¿Quién aporta? Cualquiera puede hacerlo. Sí, cualquier usuario puede aportar liquidez al pool. Al pool. Al hacerlo. ¿Hacerlo? Depositamos una cantidad equivalente de ETH y DAI. ¿Qué DAI? En el contrato inteligente que gestiona el pool. El pool. Y a cambio de proporcionar liquidez. ¿A cambio? ¿Qué obtienen los usuarios? ¿Qué obtienen? Algún tipo de beneficio. Claro que sí. Sí. Los usuarios que portan liquidez. Los usuarios reciben una parte de las comisiones. Comisiones. Que se generan por las transacciones. Transacciones. Que se realizan a través del pool. El pool. La cantidad de comisiones que recibimos. Depende de la cantidad de liquidez que hayamos aportado. O sea, cuanto más liquidez aportemos. Cuanto más. Mayores serán nuestras ganancias. Mayores ganancias. Suena una forma interesante. Interesante. De obtener un rendimiento pasivo con nuestras criptomonedas. Con criptomonedas. Pero existen riesgos asociados a los liquidity pools. Sí, como en cualquier inversión. En cualquier inversión.
Existen riesgos. Entiendo. Uno de los principales es la volatilidad de los precios. Volatilidad. De las criptomonedas. Criptomonedas. Si el precio de una de las criptomonedas en el pool fluctúa significativamente, podríamos experimentar pérdidas. Este fenómeno se conoce como impermanent loss. Impermanent loss. El impermanent loss es un riesgo a tener en cuenta. Pero los liquidity pools siguen siendo una pieza fundamental. Del ecosistema del ecosistema. Y han ganado mucha popularidad en los últimos años. Mucha popularidad, sin duda. Son una muestra más. Una muestra. De cómo DeFi está innovando. Y creando nuevas formas. De gestionar nuestras finanzas. Y hablando de innovación. No podemos olvidarnos del staking. Otro de los casos de uso de DeFi. Que mencionamos antes del descanso. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este proceso? Por supuesto. El staking es un proceso. Que permite a los usuarios ganar recompensas. Por bloquear sus criptomonedas en una red blockchain. Es un mecanismo que se utiliza para validar transacciones. Y asegurar la red blockchain. En ciertas criptomonedas. Como Ethereum. ¿Y cómo se participa en el staking? ¿Cómo se participa? ¿Es un proceso complejo? No es complejo. No. Pero requiere un poco de conocimiento técnico. Un poco. Los usuarios que desean participar en el staking deben bloquear una cantidad determinada de criptomonedas en un contrato inteligente específico. Es decir, inmovilizan sus criptomonedas. Durante un tiempo determinado. A cambio de bloquear sus criptomonedas. ¿Qué obtienen los usuarios? Reciben recompensas en forma de nuevas criptomonedas. La cantidad de recompensas que se reciben por staking. Varía según la criptomoneda. Y la plataforma utilizada. ¿Entiendes? Es como una especie de interés. Que se genera por mantener las criptomonedas bloqueadas. Pero ¿cuáles son las ventajas de participar en el staking? Las ventajas. No se trata de obtener recompensas. El staking ofrece otras ventajas. Además de las recompensas. Por ejemplo, al participar en el staking. Los usuarios contribuyen a la seguridad de la red blockchain. También apoyan el desarrollo del ecosistema de la criptomoneda en cuestión. Suena bastante interesante. ¿Hay algún riesgo asociado al staking? ¿Algún riesgo? Aparte de la volatilidad del precio de la criptomoneda. Ese es el riesgo principal. Es la volatilidad del precio de la criptomoneda. Si el precio de la criptomoneda baja significativamente durante el periodo de bloqueo, podríamos experimentar pérdidas. Es similar al riesgo que mencionamos con los liquidity pools. Comprendo. A pesar de estos riesgos, staking sigue siendo una opción atractiva. Para muchos usuarios de criptomonedas. Que buscan obtener un rendimiento de sus activos digitales. Exactamente. Y para finalizar nuestra exploración de los casos de uso de DeFi. Hablemos de la tokenización de activos. ¿La tokenización? Sí. La tokenización me parece un concepto fascinante. ¿Podrías acordarnos qué es? ¿Y cómo se utiliza en la práctica? La tokenización de activos es un proceso. Que permite representar activos del mundo real. Como bienes raíces u obras de arte. En la blockchain. Es decir, se crea una versión digital. De un activo físico en la blockchain. ¿Y para qué sirve la tokenización? ¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas ofrece? La tokenización ofrece una serie de beneficios. Como la posibilidad de fraccionar la propiedad de un activo. Facilitar su transferencia. Y aumentar su liquidez. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo se utiliza la tokenización en la práctica? Claro. Imaginemos que queremos tokenizar un edificio. Podríamos crear tokens que representen la propiedad del edificio en la blockchain. Estos tokens se podrían comprar y vender. Como cualquier otra criptomoneda. Es una idea revolucionaria. La tokenización podría transformar la forma en que invertimos en activos
del mundo real. En activos. Imagina poder comprar una pequeña parte de un edificio. Imagínate. O de una obra de arte. ¿Y una obra? A través de tokens. A través de tokens. Sería increíble. Sin duda. La tokenización tiene el potencial de democratizar el acceso a la inversión. A la inversión. En activos tradicionalmente ilíquidos. Ilíquidos como bienes raíz. Obras de arte. Obras de arte. Empresas privadas. Empresas privadas. Es realmente fascinante. Fascinante. Cómo DeFi está abriendo nuevas posibilidades en el mundo financiero. En el mundo financiero. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Inevitable. ¿Cuál es el impacto de DeFis en el sistema financiero tradicional? El impacto. ¿Está realmente cambiando las reglas del juego? Cambiando las reglas. Antes del descanso estábamos hablando de cómo DeFi se está impactando al sistema financiero tradicional. ¿Qué? ¿Qué te parece si exploramos un caso práctico? Vale. Para entender mejor su aplicación en el mundo real. Me parece una idea genial. Un ejemplo concreto nos ayudará a visualizar cómo funcionan las DeFi en la vida real. ¿Verdad? ¿Qué tienes en mente? Imaginemos a una persona que necesita un préstamo de emergencia. Sí. Pero no tiene acceso a la banca tradicional. Ya. O simplemente prefiere explorar opciones alternativas. Una situación que, por desgracia, viven muchas personas en diferentes partes del mundo. Exacto. En este caso, las DeFi pueden ofrecer una solución. ¿Ah, sí? Nuestra persona podría recurrir a una plataforma de préstamos descentralizados. Ajá. Como Aave o Compound. Ya hemos hablado de estas plataformas. Sí. Pero creo que sería útil repasar el proceso paso a paso. ¿Verdad? Para que nuestros oyentes lo tengan claro. Totalmente de acuerdo. A veces con tantos conceptos nuevos es fácil perderse en los detalles. Sí. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? Lo primero que debe hacer nuestra persona es elegir la plataforma DeFi que mejor se adapte a sus necesidades. No hay una plataforma que sea mejor que otra. Cada una tiene sus propias características, tarifas y tipos de interés. Investigar y comparar antes de tomar una decisión es fundamental. Un consejo muy útil. ¿Y qué viene después de elegir la plataforma? Después. El siguiente paso es conectar su wallet a la plataforma. Su wallet. Recordemos que la wallet es como nuestra cuenta bancaria digital en el mundo DeFi. Exacto. Una vez conectada a la wallet. Sí. ¿Qué más hay que hacer? El usuario debe depositar una cantidad de criptomonedas como garantía. Garantía. Es un colateral. ¿Qué? Que respalda el préstamo y protege a los prestamistas en caso de impago. En caso de impago. La cantidad de garantía requerida varía según la plataforma y el tipo de préstamo. Entiendo. Pero generalmente debe ser superior al monto del préstamo. Y ya veo, es una forma de asegurar que el prestatario tiene un interés real en devolver el préstamo. Correcto. Y una vez depositada la garantía, ya se puede solicitar el préstamo. Así es, el usuario indica la cantidad que desea pedir prestada. Ajá. Y el contrato inteligente se encarga de procesar la solicitud. Ya. Y liberar los fondos de forma automática. Todo esto sin necesidad de papel o aprobaciones ni intermediarios. Es increíble cómo la tecnología puede simplificar y agilizar procesos que antes eran tan tediosos. Sin duda, la automatización de los contratos inteligentes es una de las grandes ventajas de DeFi. Sin duda. Y una vez que la persona recibe el préstamo, ¿qué puede hacer con los fondos? Puede utilizarlos para lo que necesite. Para lo que necesite. Como cubrir un gasto inesperado. Por ejemplo, invertir en otro activo. O en otro activo. O simplemente guardarlos. Guardarlos. ¿Y la devolución del préstamo cómo funciona? ¿Cómo? Para devolver el préstamo. Ajá. El usuario simplemente transfiere la cantidad prestada más los intereses generados. Los intereses. A la plataforma DeFi. A la plataforma. Una vez hecho esto, la garantía se libera automáticamente. Automáticamente. Y vuelve a estar disponible en su wallet. Un proceso bastante sencillo y transparente. ¿Verdad? Me gusta la idea de que todo esté automatizado y controlado por contratos inteligentes. Por contratos inteligentes. Elimina mucha burocracia y posibles errores humanos. Exacto. Los préstamos descentralizados son solo un ejemplo. Un ejemplo. Del potencial de DeFi. De DeFi. Para ofrecer servicios financieros alternativos. Alternativos. Más accesibles y eficientes. Es fascinante ver cómo la tecnología blockchain está democratizando el acceso a las finanzas y desafiando al sistema tradicional. Absolutamente. Y no olvidemos que DeFi es un ecosistema en constante evolución. En constante evolución. Con nuevas aplicaciones y casos de uso surgiendo constantemente. Constantemente. Hablemos ahora de otros casos de uso de DeFi. Otros casos. ¿Recuerdas que antes mencionamos los liquidity pools? Claro. Me intriga saber más sobre ellos. Sobre ellos.
¿Cómo funcionan exactamente y qué beneficios ofrecen a los usuarios? Los liquidity pools son otro ejemplo de la innovación que está impulsando DeFi. Innovación. Permiten a los usuarios proporcionar liquidez a los exchanges descentralizados. ¿Exchanges descentralizados? Y ganar comisiones por las transacciones que se realizan a través de ellos. Ya veo. Funcionan como una especie de mercado donde los usuarios pueden intercambiar criptomonedas de forma descentralizada. Esos son como mercados peer-to-peer para el intercambio de criptomonedas. Exactamente. Y los liquidity pools son esenciales para que estos exchanges funcionen correctamente. Permiten que haya suficiente liquidez disponible. Liquidez disponible. Para que los usuarios puedan comprar y vender criptomonedas con facilidad. Con facilidad. Imaginemos que tenemos un exchange descentralizado. Un exchange. Que permite intercambiar ETH por DAI. Por DAI. Para que este exchange funcione correctamente. Sí. Necesita un pool de liquidez que contenga ambas criptomonedas. Entiendo, pero ¿quién aporta la liquidez a estos pools? ¿Quién aporta? Cualquiera puede ser. Cualquier usuario puede aportar liquidez al pool. ¿Al pool? Al hacerlo, depositamos una cantidad equivalente de ETH-DAI. ETH-DAI. En el contrato inteligente que gestiona el pool. Y a cambio de proporcionar liquidez, ¿qué obtienen los usuarios? ¿Algún tipo de beneficio? Claro que sí. Los usuarios que aportan liquidez reciben una parte de las comisiones que se generan por las transacciones que se realizan a través del pool. ¿Del pool? La cantidad de comisiones que recibimos depende de la cantidad de liquidez que hayamos aportado. Cuanto más liquidez aportemos, mayores serán nuestras ganancias. Mayores ganancias. Suena a una forma interesante de obtener un rendimiento pasivo con nuestras criptomonedas. Con criptomonedas. Pero existen riesgos asociados a los liquidity pools. Sí, como en cualquier inversión existen riesgos. En cualquier inversión. Uno de los principales es la volatilidad de los precios de las criptomonedas. Volatilidad. Si el precio de una de las criptomonedas en el pool fluctúa significativamente, podríamos experimentar pérdidas. Este fenómeno se conoce como impermanent loss. Impermanent loss. Impermanent loss. El impermanent loss es un riesgo a tener en cuenta. A tener en cuenta. Pero los liquidity pools siguen siendo una pieza fundamental del ecosistema DeFi. El ecosistema. Y han ganado mucha popularidad en los últimos años. Mucha popularidad. Sin duda, son una muestra más de cómo DeFi está innovando y creando nuevas formas de gestionar nuestras finanzas. Nuestras finanzas. Y hablando de innovación, no podemos olvidarnos del staking, otro de los casos de uso de DeFi que mencionamos antes del descanso. Antes del descanso. ¿Podría explicarnos un poco más sobre este proceso? Por supuesto. El staking es un proceso que permite a los usuarios ganar recompensas por bloquear sus criptomonedas en una red blockchain. En una red blockchain. Es un mecanismo que se utiliza para validar transacciones y asegurar la red blockchain en ciertas criptomonedas como Ethereum. Ethereum. ¿Y cómo se participa en el staking? Es un proceso complejo. Complejo. No es complejo, pero requiere un poco de conocimiento técnico. Un poco. Los usuarios que desean participar en el staking deben bloquear una cantidad determinada de criptomonedas en un contrato inteligente específico. Es decir, inmovilizan sus criptomonedas durante un tiempo determinado. Durante un tiempo. A cambio de bloquear sus criptomonedas, ¿qué obtienen los usuarios? ¿Qué obtienen? Reciben recompensas en forma de nuevas criptomonedas. La cantidad de recompensas que se reciben por staking varía según la criptomoneda y la plataforma utilizada. Entiendo, es como una especie de interés que se genera por mantener las criptomonedas bloqueadas. Interés. Pero ¿cuáles son las ventajas de participar en staking? Solo se trata de obtener recompensas. El staking ofrece otras ventajas además de las recompensas. Además. Por ejemplo, al participar en el staking, los usuarios contribuyen a la seguridad de la red blockchain. A la seguridad. También apoyan el desarrollo del ecosistema de la criptomoneda en cuestión. Suena bastante interesante. ¿Hay algún riesgo asociado a staking aparte de la volatilidad del precio de la criptomoneda? Sí, el riesgo principal es la volatilidad del precio de la criptomoneda. Si el precio de la criptomoneda baja significativamente durante el periodo de bloqueo, podríamos experimentar pérdidas. Es similar al riesgo que mencionamos con los liquidity pools. Con los pools. Comprendo, a pesar de estos riesgos, el staking sigue siendo una opción atractiva para muchos usuarios de criptomonedas que buscan obtener un rendimiento de sus activos digitales. De sus activos, exactamente. Y para finalizar nuestra exploración de los casos de uso de DeFi, hablemos de la tokenización de activos. Sí. La tokenización me parece un concepto fascinante. Fascinante. ¿Podría recordarnos qué es y cómo se utiliza en la práctica? La tokenización de activos es un proceso que permite representar activos del mundo real como bienes raíces u obras de arte en la blockchain. Es decir, se crea una versión digital de un activo físico en la blockchain.
¿Y para qué sirve la tokenización? ¿Qué ventajas ofrece? La tokenización ofrece una serie de beneficios como la posibilidad de fraccionar la propiedad de un activo. Facilitar su transferencia y aumentar su liquidez. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo se utiliza la tokenización en la práctica? Claro, imaginemos que queremos tokenizar un edificio. Podríamos crear tokens que representen la propiedad del edificio en la blockchain. Estos tokens se podrían comprar y vender como cualquier otra criptomoneda. Es una idea revolucionaria. La tokenización podría transformar la forma en que invertimos en activos del mundo real. Imagina poder comprar una pequeña parte de un edificio o de una obra de arte a través de tokens. Sería increíble. Sin duda, la tokenización tiene el potencial de democratizar el acceso a la inversión en activos tradicionalmente ilíquidos, como bienes raíces, obras de arte o empresas privadas. Es realmente fascinante cómo DeFi está abriendo nuevas posibilidades en el mundo financiero. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuál es el impacto de DeFi en el sistema financiero tradicional? ¿Está realmente cambiando las reglas del juego? DeFi está cambiando las reglas del juego, eso seguro, pero con tanto potencial disruptivo. Es normal que surjan preguntas sobre su seguridad, la regulación y el futuro de este nuevo ecosistema financiero. Totalmente abordar esas preguntas es crucial para entender el verdadero impacto de DeFi en el mundo. Empecemos por la seguridad. Siendo un sistema tan novedoso, ¿qué tan seguros son realmente los protocolos de DeFi? ¿Qué tan seguros? ¿Qué medidas se están tomando para proteger los fondos de los usuarios? La seguridad es sin duda uno de los mayores desafíos. Sí. Y focos de tensión en el ecosistema DeFi. Ya veo. Si bien la tecnología blockchain en sí misma es muy segura, la complejidad de los contratos inteligentes y la rápida evolución del ecosistema pueden dar lugar a vulnerabilidades. Entiendo los contratos inteligentes a pesar de su potencial. El potencial. También pueden ser un punto débil si no se diseñan e implementan correctamente. Exactamente. Por eso, la auditoría de seguridad de los contratos inteligentes es fundamental. Existen empresas especializadas que se dedican a auditar el código de los contratos inteligentes para identificar y corregir posibles vulnerabilidades. Es como un para asegurar que los contratos inteligentes sean robustos y resistentes a posibles ataques. Así es, además de las auditorías, la comunidad DeFi está trabajando en el desarrollo de herramientas y prácticas para mejorar la seguridad del ecosistema. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas herramientas y prácticas? ¿Ejemplos? Me interesa saber cómo se está abordando este tema tan importante. Claro que sí. Una de las prácticas más comunes es el uso de multisig wallets. O carteras multifirma. Estas carteras requieren la autorización de varias personas. Para realizar una transacción. Es como tener varias llaves. Para abrir una caja fuerte. Se necesita la participación de varios individuos para acceder a los fondos. Exacto. Esto dificulta que un solo atacante pueda comprometer los fondos. También se están desarrollando herramientas de análisis de riesgos. Para identificar actividades sospechosas y prevenir fraudes. Pues que se está trabajando en varios frentes para fortalecer la seguridad en DeFi. Eso es tranquilizador. Pero ¿qué hay de la regulación? ¿Cómo se están regulando las DeFi? ¿Cómo se regulan? ¿Qué desafíos plantea la regulación de un ecosistema tan descentralizado y global? La regulación de DeFi es un tema complejo. Y en constante evolución. Actualmente existe un vacío regulatorio en muchos países. Un vacío. Lo que genera incertidumbre tanto para los usuarios como para las empresas que operan en el ecosistema. Es decir, la falta de un marco regulatorio, claro. Un marco. Puede generar riesgos para los usuarios. Y frenar la adopción masiva de DeFi. Exacto. Sin embargo, los reguladores de todo el mundo están comenzando a prestar atención a DeFi. Y a explorar formas de regular este nuevo ecosistema financiero. ¿Y qué enfoque están adoptando los reguladores? ¿Qué enfoque? Hay consenso sobre cómo regular DeFi. Hay diferentes enfoques en debate. Algunos reguladores consideran que DeFi debe ser regulado. De forma similar a las finanzas tradicionales. Mientras que otros abogan por un enfoque más flexible. Más flexible. Que fomente la innovación. Es un debate complejo. ¿Complejo?
regular DeFi, de forma excesiva, podría asfixiar la innovación. Pero la falta de regulación puede generar riesgos para los usuarios. Así es, encontrar el equilibrio adecuado es crucial para el desarrollo sostenible de FF. Y mientras los reguladores debaten el mejor enfoque. ¿Qué pueden hacer los usuarios para protegerse en este entorno incierto? Los usuarios deben ser conscientes de los riesgos inherentes a DeFi. Y tomar medidas para protegerse. Es fundamental para presficos en entender los riesgos inherentes de las DeFi. Los protocolos. Antes de utilizarlos. Es decir, no invertir en algo que no se entiende completamente. Exactamente. También es importante diversificar las inversiones. No poner todos los huevos en la misma cesta. Y utilizar plataformas DeFi que tengan una buena reputación en cuanto a seguridad y transparencia. Consejos muy útiles. La prudencia y la información son claves. Para navegar el mundo DeFi. Y hablando del futuro. ¿Qué podemos esperar de DeFi en los próximos años? ¿Seguirá creciendo y evolucionando o se estancará ante los desafíos que enfrenta? DeFi es un ecosistema joven y dinámico. Con un potencial enorme de crecimiento. Si bien enfrenta desafíos importantes. Como la seguridad, la regulación y la escalabilidad. La innovación y la creatividad de la comunidad DeFi son imparables. Eso suena muy prometedor. ¿Qué tipo de innovaciones podemos esperar? Es probable que veamos una mayor integración entre DeFi y las finanzas tradicionales. Con la aparición de nuevos productos y servicios financieros. Que combinen lo mejor de ambos mundos. Un futuro híbrido. Donde DeFi y las finanzas tradicionales coexistan y se complementen. Es una visión muy interesante. ¿Y qué pasa con la inclusión financiera? La inclusión financiera. DeFi tiene el potencial de llegar a personas que actualmente no tienen acceso a servicios financieros. Sin duda, también es probable que veamos una mayor adopción de DeFi en los países emergentes. Donde la falta de acceso a servicios financieros tradicionales es un problema acuciante. DeFi, como herramienta para la inclusión financiera global, es un futuro que me entusiasma. Y el futuro de DeFi es prometedor. Pero también incierto. Solo el tiempo dirá cómo evolucionará este ecosistema. Y cuál será su impacto real en el mundo. Lo que está claro es que DeFi ha llegado para quedarse. Y que su impacto en el sistema financiero apenas está comenzando a sentirse. Ha sido un viaje fascinante explorar este mundo tan complejo y lleno de posibilidades. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias a ti por la invitación. Invito a todos a seguir explorando, investigando y aprendiendo sobre DeFi. El futuro financiero está en nuestras manos.